Otra vez con ustedes en otra de mis conversaciones, como siempre lo he estado haciendo por este medio. En esta oportunidad quiero hablarles de esos momentos sorprendentes que a veces pasan en la vida. En ciertos momentos de esta vida se presentan sorpresas que nos dejan muchas veces desconcertados, ¿verdad? Porque no sabemos de dónde y por qué motivo surgió ese inconveniente. ¿Quién fue el cabecilla o la cabecilla del mismo? ¿Y por qué lo inventaron queriendo hacer daño muchas veces hasta a familiares, ¿verdad? Familiares cercanos. Y bueno, esto sucede hasta en las mejores familias, ¿verdad? Pero sucede que muchas veces estas personas que inventan esas mentiras, esas calumnias sobre ese familiar, ¿verdad? Muchas veces pasan hasta por personas muy decentes, por personas que no hacen daño, por personas, como yo digo, son como una tarjeta de presentación al público. Entonces, como son así, usted se confunde con ese tipo de personas, porque a veces lo hacen por rivalidades entre familias, porque quizás algún familiar tiene mejor posición económica o por estudios que ha logrado esa persona. eh, y son personas que aún no han logrado su estabilidad emocional y lo que tratan siempre es de hacer daño. Como ya les dije, muchas veces por envidia, ¿verdad? Crean ese tipo de rivalidades entre las familias. Son personas que se sienten como estancadas, como yo digo siempre, como en un espiral y no salen de ahí. Son personas que por ese estancamiento que tienen, porque tienen invalidez mental, porque la invalidez, recuerden que les he dicho que muchas veces en muchas personas no está en sus extremidades, sino en su mente. Entonces, esas personas siguen bloqueando ese óxido que les impide avanzar. Y por eso muchas de esas personas tienen enfermedades degenerativas. Ustedes escuchan a veces que esas personas, tiene Alzheimer, tiene cáncer, tiene cualquier otro tipo de ese tipo de enfermedades, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque esas personas se mantienen bloqueadas, no sacan sus emociones y ese óxido lo mantienen dentro de ellas, con esa envidia, con ese rencor hacia esa otra persona. Como ya les dije, se da muchas veces entre familiares con el propósito de crear rivalidades entre una familia y otra, ¿verdad? Entonces, nunca se sabe por qué esa persona quiso hacerle daño a la otra inventando esa calumnia, esa mentira, ¿verdad? Sobre ese otro familiar, que realmente la persona nunca sabe por qué esa persona hizo eso, ¿verdad? Y la tomó a ella o a él de modelo, de muestra, para crear esa rivalidad entre las familias. Esas personas que, que son envidiosas, que mantienen ese rencor, ese óxido, como yo digo, porque yo digo que es un óxido, la envidia es un óxido que tienen las personas. Pero ustedes saben, esas personas nunca llegan a saber cómo ellas son realmente, nunca llegan a descubrir cómo son realmente, porque toda su vida viven albergando odio y rencor hacia los demás. Lo peor de todo
de esto es que se da, como ya les he repetido, entre familias y también se da entre amistades, ¿verdad? Familiares que pretenden desviar a otros con el propósito de crear rumores falsos y planeados desde mucho antes y buscar a esa persona en la familia que ellos quieren mantenerla a distancia de otras familias. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero este caso se da mucho entre las familias, esas rivalidades y ese odio, ese rencor por querer distanciar a las familias. Siempre ponen a alguien como el malo de la película, sin esa persona saber a fondo las acusaciones que se le están cargando. Por eso yo decía desde el principio que son sorpresas que se reciben, porque llega esa persona y te arma esa calumnia, ese problema, y tú ni siquiera sabes el por qué te están acusando de eso, porque tú no has creado nada para que te estén acusando de tales cosas. También, como les decía, esto se da entre amigos, donde culpan a uno o una para propagar la noticia y que se vea a esa persona como la protagonista mala del cuento, con el propósito de que de esa persona, de esa amiga, se hable en todo el barrio, ¿verdad? Para que todo el barrio hable de ella. Pero quien propaga ese editorial de ese día es alguien que está pecando mucho peor que tú, ¿verdad? Está pecando mucho peor que tú. Y se cree que no se va a saber. Y entre cielo y tierra todo se sabe. Entonces, esas son personas que también, como entre las familias, que yo les decía, entre las amistades, también se da esto, de que quieren hacerle daño a una muchacha o a un joven en el barrio, con el propósito de mantenerlo alejado, de mantenerla alejada de otras personas. Pero ese tipo de persona que hace eso, ustedes saben, son personas que se satisfacen con hacerle daño al otro. Es como si fuera su comida. Ellos se satisfacen con hacer daño, se ríen y cuando le hacen daño a una persona, una calumnia grande a una persona, ellos se ríen y lo disfrutan a plenitud porque es como su comida, como ya les dije. Entonces, sale por la boca de esas personas dinamita, sale queriendo poner siempre en mala a esa persona, sea la muchacha del barrio o el joven del barrio. Generalmente ese tipo de persona tira por su boca lo que lleva en su corazón, como decimos, que la boca habla lo que hay en el corazón. Pero esas personas tienen el corazón, yo diría que podrido completamente, porque ustedes saben lo malo que es levantar una calumnia a una persona que no sabe, que no sabía que le estaban tejiendo esa telaraña para hacerla quedar mal con esa otra familia. Tejerle eso siendo mentira, siendo injusto, para tratar de distanciar esa familia o esa amiga, ese grupo de amigos o de amigas, para dañarla en todo el barrio, por el vecindario y decir que esa persona es mala. Por esa persona tener ese odio que a veces es específico en unas personas y otras veces con todo el mundo, porque como ya les dije, ese tipo de personas se satisface con hacer daño y si ellos logran
que el daño que le hicieron a esa persona caiga en depresión, esa persona se ponga triste, esa persona tenga ansiedad, esa persona no quiera ni siquiera salir a la calle por los comentarios. Entonces ellos gozan, lo disfrutan eso. Si a ti te pasa esto y tú estás segura que tú no lo hiciste, no preguntes, no le preguntes a nadie, no vayas a investigar con esa persona por qué lo hizo, por qué me hiciste eso, por qué me levantaste esa calumnia, por qué me quisiste poner en contra de mi familia, sin yo saber, porque fue sorpresivamente. No preguntes, no investigues, deja a esa persona que siga su agitado curso, como digo yo, porque un día se va a detener. Un día esa persona se va a detener y se va a dar cuenta del mal que te hizo, de la calumnia que te levantó, de que esos familiares se pusieron en contra tuya o se alejaron de ti porque pensaron que tú le ibas a hacer daño a ese otro familiar, siendo mentira. Pero por eso te digo, cuando tú sabes quién eres, no das explicaciones. Si tú no hiciste el daño, si tú no hiciste el mal, quédate tranquilo, con paciencia y espera, porque el tiempo te va a dar la razón. Y se darán cuenta que tú no fuiste quien propició eso, de esa rivalidad entre la familia, de querer crearla. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por eso te digo, no sabes el por qué lo hicieron. Pues por eso mismo no preguntes, porque fue sorpresivamente que te tomaron, ¿verdad? Y tú, de buenas, quizás dijiste, pero ¿qué yo he hecho? ¿Por qué me hicieron esto? Y quizás te pones a investigar, pues no lo hagas. Quédate tranquilo, quédate tranquila a quien le suceda, porque como ya les dije, el tiempo se encargará de eso. Y con paciencia, lograrás que un día esa persona se dé cuenta y vaya donde esas personas y le diga, yo levanté la calumnia, yo quise hacerle mal a esa persona y ponerla en contra tuya. Pero, discúlpame, fue mi error. Y quizás la otra persona, ¿verdad? De buen corazón le va a decir, yo te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Porque fue algo que dolió mucho y que nunca pensamos que se refería a esa persona. Y ahora tú me dices que no fue esa persona, que fuiste tú. Ojalá y ojalá que ese tipo de persona que está haciendo eso, también con sus amigas, queriendo levantarle calumnias a una muchacha, a una mujer, para que el barrio entero, el pueblo entero, la tenga en su boca. Y que cuando esa persona salga a la calle, se vea como asediada por los demás, que la estén señalando, esta mujer esto, esta muchacha esto. Pues eso no está bien, señores. Ese tipo de persona que hace esto, tienen que ponerle un stop, tienen que pararla. Cuando usted se dé cuenta que una persona está haciendo esto y usted sabe que de verdad esa persona de la que ella está hablando no es así, párela, deténgala, hable con ella y dígale que no siga. Pero si en el caso, como les decía antes, nadie se da cuenta y esa persona sigue hablando de usted, siga saliendo a la calle con su frente muy en alto, camine muy erguida y no le haga caso a los comentarios. Porque si usted no ha hecho nada, usted no debe de preguntar ni de investigar. Deje que las cosas lleguen a su momento, porque recuerden, todo tiene su tiempo perfecto y va a llegar.
porque ya les dije hace un momento que entre cielo y tierra todo se sabe un día. Pueden pasar los años que sean, pero un día se llega a saber la verdad. ¿Quiénes fueron los que propiciaron eso? ¿Verdad? Los protagonistas intelectuales del hecho, ¿verdad? Y que buscaron también personas que les ayudaron, ¿verdad? Que les ayudaron. Pero, por ejemplo, a mí me sucede eso. Yo no investigo, yo no pregunto, yo me quedo tranquila, porque si yo estoy segura que yo no lo he hecho, yo no voy a salir a preguntar, mira, ¿por qué tú dijiste que yo hice eso? No, yo no lo he hecho. Entonces, yo le dejo las cosas al tiempo, con paciencia, las cosas llegan a su momento y el tiempo será el que va a decidir y el que va a hacer que la conciencia de esa persona recapacite y hable. Y esa persona que saque todas esas emociones que tiene bloqueada desde su niñez a lo mejor, llegó a su etapa adulta sin resolverlas, sin buscar una opinión, sin buscar ayuda. ¿Y qué creció en ella? Odio, rencor, resentimiento, envidia. Y al ver quizás a ese familiar que está progresando, que está logrando éxitos y eso por el estilo, quiso hacerle esto. Pero, como ya les digo, todo tiene su tiempo perfecto. Y yo espero que ustedes lo entiendan así. Esas personas pasarán toda su vida, ¿ustedes saben haciendo qué? Cavando su propia tumba. En ese caso, como ya les digo, yo no pregunto, solo observo, dejo pasar el tiempo y que esas personas sigan caminando, aparentando lo que no son, porque son débiles mentales que necesitan rehabilitarse inmediatamente. Y como entre cielo y tierra, que ya se los he repetido varias veces, todo algún día se sabe, esperar que llegue ese tiempo. Y si eres una persona honesta, leal, humilde, educada, solidaria y no le haces daño a nadie, cuando te levantan esa calumnia, ya te dije, tranquila, tranquilo, que como ya tú sabes, esa persona, su boca habla lo que tiene en su corazón. Entonces, por sus malas acciones, recibirá su recompensa. Y sus acciones lo explicarán todo. Entonces, ya ustedes ven que tenemos que, como yo digo, ser observadores también. Porque hay personas, así como ya les he explicado, que se atreven a mucho, a dividir familias, a dividir amistades, con chismes, con calumnias, con haciéndolo ver el malo o la mala de la película, ¿verdad? Y así entre familias muchas veces ustedes ven que hay primos, primas, tíos, tías que dicen, se distancian de la otra familia por un comentario que esa persona no tuvo la culpa, por un comentario que dicen que esa persona hizo sobre tal familiar o sobre tal amigo y no lo hizo. Y el culpable es otra persona que anda por ahí como una tarjeta de presentación, aparentando lo que no es. Entonces, a veces no podemos identificar inmediatamente a ese tipo de personas. Pero, como ya les dije, paciencia y calma.
que ese tiempo llegará y la conciencia les remorderá y tendrán que hablar. Y todo se va a llegar a saber. Pero tú, tranquila, tranquilo, que todo tiene en esta vida su tiempo perfecto. Espero el consejo les ayude a ustedes y como siempre estoy aquí para ayudarles, para motivarlos, para aconsejarlos y que como yo digo, que los mensajes puedan llegar a cualquier parte del mundo, a cualquier rincón del mundo, a cualquier persona que esté en esta situación y que se sienta agobiada por esos comentarios, por esas calumnias que le han levantado. No. Si tú no has hecho nada, sigue adelante. Camina muy erguida, muy elegante, como tú eres. Si eres un joven, igualmente, tranquilo. Camina con tu frente muy en alto, porque tú no has hecho nada. A ti te han hecho. Entonces, todo algún día, las aguas volverán a su nivel. Espero les haya gustado y que, como siempre, les ayude y que en otras conversaciones también seguiremos tratando otros temas y espero que siempre sean del agrado de ustedes. Bye bye.